Durante los últimos 3 meses estuvimos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en la ciudad de Filipos. Esta carta que se conoce como la carta a los filipenses. ¿Qué aprendimos de esta carta? Bueno, el apóstol Pablo principalmente quiso transmitir a la iglesia en aquella época el significado del verdadero gozo, de lo que es la alegría de vivir en Cristo. Es posible vivir alegre, incluso a pesar de las circunstancias. Es posible encontrar plenitud en Cristo, incluso a pesar de que nuestras circunstancias no sean las mejores. Y de hecho, el apóstol Pablo mismo encarnaba esta verdad, estando encarcelado, estando atravesando momentos difíciles, incluso su vida peligrando. A pesar de sus circunstancias, él es capaz desde la cárcel de escribir una carta en la cual constantemente anima a sus amigos y hermanos de la iglesia de Filipos a vivir alegres en el Señor. Por lo tanto, Filipenses ha sido para nosotros una guía de cómo encontrarnos con la verdadera alegría, de cómo vivir con gozo en el corazón y de cómo mirar y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Y la semana pasada en particular comenzamos la última porción de la carta, en donde el apóstol Pablo trata acerca de la ofrenda que él había recibido de parte de los filipenses. Recuerde que él estaba encarcelado, la iglesia de Filipos, que estaba muy distante de donde Pablo estaba, se entera de la situación del apóstol Pablo y ellos deciden levantar una ofrenda para que uno de sus miembros, cuyo nombre era Epafrodito, viajara desde Filipos hasta donde Pablo estaba para poder llevarle esta ofrenda, saber cómo él estaba, ofrecerle algo de apoyo y de consuelo, traerle saludos de parte de la iglesia, a fin de que él pudiera sentir algo de alivio en medio de su circunstancia difícil. Cuando el apóstol Pablo recibe a Epafrodito, que también pasó por su propio problema, él estuvo enfermo, dice Pablo, incluso a punto de morir, él se recupera, pasa un tiempo con el apóstol Pablo y luego él regresa, Epafrodito regresa a Filipos, llevando en sus manos esta carta que nosotros estamos leyendo hoy día. Y cuando el apóstol Pablo recibe esta ofrenda, él recuerda y de hecho destaca la generosidad de la iglesia de Filipos. Cómo ellos se habían comportado fielmente durante mucho tiempo y en muchas ocasiones para suplir las necesidades del apóstol Pablo. Y como vamos a ver en el texto más adelante, y como también ya vimos la semana pasada, no era algo que el apóstol Pablo exigía o demandaba de la iglesia, porque él mismo reconoce que era feliz, aún cuando tenía escasez y también, por supuesto, cuando estaba en la abundancia. Él reconocía que su corazón estaba satisfecho en todo aquello que el Señor le había dado, sea esto mucho o sea esto poco. Y por eso la semana pasada reflexionábamos acerca de la alegría en medio de la riqueza o la pobreza. Hoy día quiero que nosotros nos adentremos al último tema de esta serie de sermones. Hoy día terminamos de estudiar Filipenses. La alegría en la generosidad. Así que si usted tiene su Biblia ahí a mano, en papel o en su teléfono, le pido que la tenga abierta por favor en el capítulo 4, los últimos versos de esta linda carta. De todas maneras, lo traje proyectado, pero es para que usted haga el ejercicio de buscar en su Biblia. Es importante recordarlo. Miren lo que dice el apóstol Pablo aquí al final. Dice, sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Cuando yo salí de la región de Macedonia, después de plantar varias iglesias en esa región, y él siguió su viaje misionero para visitar otras regiones, predicando el Evangelio, solo la iglesia de Filipos se acordó de su pastor para ofrecerle cierto alivio económico y para financiar también sus viajes y su trabajo en el Evangelio. Y él reconoce esto. Planté muchas iglesias, con la misericordia del Señor, el Evangelio fue sembrado en el corazón de las personas, pero solo ustedes se mantuvieron generosos hacia el trabajo que él estaba realizando. Dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Después de haber estado en Filipos, él estuvo plantando una iglesia en Tesalónica y desde allí le enviaban recursos al apóstol Pablo para ayudarle en su labor evangelizadora, a fin de sustentar el trabajo que el Señor estaba haciendo en aquella ciudad. Verso 17. Importante lo que dice el apóstol Pablo. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, dice. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Cuando yo me puse a pensar en lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en aquella época, él estaba respondiendo no a una vocación personal. El apóstol Pablo estaba respondiendo a un llamado que había recibido de parte del propio Señor Jesucristo. Usted tal vez, si es conocedor de la historia del Nuevo Testamento, recordará que el apóstol Pablo era un férreo perseguidor de la iglesia. Él en su corazón había acumulado odio hacia los cristianos y los había perseguido cruelmente. Y cuando él va de camino hacia la ciudad de Damasco a seguir persiguiendo a los creyentes, Cristo sale a su encuentro. El Señor lo bota de su caballo, lo deja ciego, lo deja dependiente, lo deja en una condición de absoluta fragilidad y le dice, ¿por qué me persigues? Cuando el apóstol Pablo tiene este encuentro con Cristo, él entrega su corazón y deja de ser un perseguidor de la iglesia, y todo ese odio, esa amargura, esa rabia que él tenía en contra de los cristianos se transforma en pasión por el reino. Y él mismo reconoce en muchas de sus epístolas que en gran parte el esfuerzo que él hacía y la motivación que encontraba para predicar el evangelio con tanta urgencia radicaba en el hecho de que él se consideraba indigno de la vocación que había recibido. A él le pesaba haber sido un perseguidor de la iglesia. A él le pesaba haber presenciado el martirio de Esteban y no haber hecho absolutamente nada para detenerlo, sino que por el contrario, haber celebrado que a un creyente fuese lapidado como lo fue Esteban. Y él dice, yo soy un hijo abortivo, yo soy un forastero, yo llegué por misericordia del Señor. Y eso estaba en su corazón. Él reconocía su indignidad y eso era un combustible para su trabajo misionero. Y él no claudicó ni escatimó en esfuerzos, porque él sabía que, a pesar de que el Señor nunca se lo cobraría, él sabía que tenía una tremenda deuda con Dios. Una deuda que él no podía pagar. Una deuda que Cristo pagó por él. Y él en gratitud vivía predicando el evangelio sin descanso, para de alguna forma retribuir al Señor la misericordia que había tenido con él. Cuando él entonces es consciente de cómo Dios había sido generoso con él, él entonces se
aboca de lleno a este propósito de ir por todo el mundo predicando el Evangelio a toda criatura. Cuando nosotros miramos hacia el testimonio del apóstol Pablo, aquella vocación que él recibió de Cristo Jesús sigue vigente para nosotros hoy día. Esa misión que él encarnó y por la cual dedicó su vida entera, es una misión que sigue vigente hoy día para nosotros. El Señor nos sigue vocacionando hacia la construcción de su reino. A pesar de que han pasado siglos y siglos de predicación y de evangelización, sigue existiendo a nuestro alrededor muchísima necesidad. Al igual que Jesucristo se lo dijo a los discípulos, hoy día podemos escuchar como un eco a la distancia la voz de nuestro Señor que nos dice que los campos están blancos y están listos para la cosecha. Y somos también usted y yo convocados a participar de la construcción del reino mediante la predicación del Evangelio. Pero es importante, hermanos, que comprendamos que evangelizar es una tarea que demanda de nuestro tiempo. Es una tarea que demanda de nuestra intencionalidad. Es una tarea que demanda un compromiso y una visión que está permeada por la palabra de Dios. Porque demanda tiempo, esfuerzos y recursos. La tarea evangelizadora, si bien tiene como principal motor la acción del Espíritu Santo, ella también se sirve de los dones y la voluntad y los recursos de los discípulos de Cristo para llevar adelante su tarea. El Espíritu Santo se sirve de la iglesia para cumplir su misión. Y aquí nosotros tenemos dos alternativas. Solo dos alternativas. Tenemos por un lado la alternativa de querer participar de lo que Dios está haciendo, porque Dios es el que está en misión. Dios es el que está interesado en ir en búsqueda de sus escogidos. Dios es aquel que está principalmente motivado en alcanzar a todos aquellos que fueron elegidos para salvación desde antes de la fundación del mundo. Y Él dice, ese es mi trabajo, yo estoy en búsqueda de mis hijos. Y Él se sirve de iglesias obedientes, que quieren participar de esa misión, que quieren sumarse a lo que Él está haciendo en medio de los tiempos. Y podemos tomar la decisión de participar de lo que Dios está haciendo. O, por el contrario, podemos tomar la decisión que muchas iglesias ya en la época de Pablo tomaron, de no participar. Lo que hizo los hermanos de la iglesia de Filipos, fue que ellos decidieron seguir participando de la misión de Dios. A pesar de que el apóstol Pablo ya se había ido, ellos dijeron, nuestro trabajo, nuestra labor es sumarnos a lo que Dios está haciendo. Y lo vamos a hacer mediante el sustento que podemos ofrecerle al apóstol Pablo. Porque la otra alternativa es la de sumarnos a lo que hicieron las otras iglesias en aquella época. Cuando nosotros vemos que dice el texto que en el verso 14 y 15. Y sabéis también vosotros, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir. Ninguna. Hubo iglesias que ya en el primer siglo decidieron no sumarse a lo que Dios estaba haciendo. Solo los filipenses decidieron sumarse al trabajo del Señor mediante el apostolado de Pablo. Entonces la pregunta para nosotros hoy día es, ¿cuál va a ser nuestra disposición? ¿Cuál va a ser la decisión que nosotros vamos a tomar como iglesia respecto de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad y en nuestro país? Porque cuando hablamos de misiones, no solo debemos pensar en ellas como aquella idea de viajar tal vez lejos de nuestra ciudad, lejos de nuestra región, en donde ciertamente hay necesidades. Eso es parte de la misión del Señor.
Indudablemente hay lugares que no han sido alcanzados. Hay lugares en donde la predicación del Evangelio está prohibida. Hay ambientes hostiles en donde creyentes exponen su propia vida para que gente conozca acerca del mensaje del Evangelio. Ciertamente es una labor que la iglesia debe participar, pero la misión comienza desde Jerusalén. Eso fue lo que dijo Jesucristo. Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. La misión comienza desde lo que yo puedo hacer con aquel que está a mi lado, con el vecino que vive junto a mi casa, con mi compañero de trabajo que se sienta frente a mi escritorio, con mi compañero de estudio que tal vez nos hemos hecho amigos porque tenemos cosas en común. Desde ahí también comienza, hermanos, el trabajo que el Señor nos compromete respecto de la misión. Entonces, la iglesia de Filipos decidió ser obediente y decidió apoyar la misión de Dios. Y lo hizo a través de un apoyo generoso al trabajo del apóstol Pablo. Ahora, esto es muy importante, porque uno podría decir que la iglesia de Filipos era una iglesia a la que entonces le sobraban los recursos. No, una iglesia que tenía para dar de sobra, incluso una iglesia financiera y económicamente muy potente. No lo era, al contrario. La iglesia en Filipos era más bien una iglesia pobre, pero sabía perfectamente dónde era importante invertir sus recursos. Lo interesante de todo es que ellos deciden invertir en Pablo, a pesar de que eso no les iba a reportar ningún beneficio para ellos. ¿Dónde estaba trabajando Pablo? En Tesalónica. Pablo estaba trabajando ya en otra ciudad distante. El ofrendar para el ministerio del apóstol Pablo no les reportaba a ellos ningún beneficio para su iglesia, más que solamente la satisfacción de decir, estamos comprometidos con la predicación del Evangelio más allá de las fronteras de nuestra ciudad. Filipos entonces vemos que tenía una visión de reino. Donde se esté llevando a cabo la misión de Dios, ahí debemos estar ayudando. Y fíjense que la propia Biblia declara que Filipos ayudó durante más de 10 años al apóstol Pablo, sustentándolo. En momentos de riqueza, en momentos de escasez, en momentos en donde había mucho, había poco, con crisis económica, sin crisis económica. En todo momento se las arreglaron para poder ofrecerle apoyo al apóstol Pablo a fin de que él cumpliera su misión de predicar el Evangelio. Nunca esperaron que estos recursos les fueran retornados. Nunca esperaron que estos recursos se transformaran de alguna forma en beneficio para ellos. Donaron sencillamente porque estaban convencidos de que el Señor estaba obrando a través de Pablo y a través de ellos. Por lo tanto, hermanos, yo quiero hoy día llevarlos a reflexionar acerca de esto. Porque la semana pasada hablábamos de la satisfacción en lo que el Señor nos entrega. Y hoy día quiero llevarte a llevar este concepto un poco más profundo. ¿Dónde nosotros estamos deseando invertir de lo mucho que el Señor nos ha dado? ¿A quién tal vez nosotros hemos procurado ayudar este año? Y yo sé que no tenemos una lista y que no la publicamos, ni que nos andamos señalando mutuamente como personas generosas o no. Pero la semana pasada decíamos que cada uno de nosotros somos administradores, somos mayordomos que buscamos oportunidades para tomar los recursos que Dios nos da para poder utilizarlos en favor y en beneficio de otras personas. Entonces, ¿cuál es la actitud que vamos a tomar nosotros como Iglesia de Concepción? Yo les muestro lo que decidió Filipos. Los filipenses decidieron ser generosos. Los filipenses decidieron tomar de sus recursos para financiar y sostener la obra de Dios, incluso cuando eso no les reportaba directamente un beneficio personal. ¿Cuál va a ser nuestra decisión? La iglesia de Filipos era una iglesia generosa. Cada vez que el apóstol Pablo
viajaba para plantar una nueva iglesia, ahí estaban los filipenses para ser aliados estratégicos de la plantación. Ayudar al apóstol Pablo, a sostenerlo mientras él predicaba el Evangelio, aún en medio de momentos difíciles. La pregunta es, ¿por qué lo hacían? Porque estaban buscando oportunidades para dar. Ellos querían ser buenos administradores de los recursos que el Señor les había dado y estaban buscando oportunidades para invertir esto en algo que tiene un valor eterno y un valor espiritual. Me acordé que una vez escuché a una persona, no en esta iglesia, por favor, ¿ya? Estas cosas no pasan acá en Concepción. En otras iglesias de otras ciudades pasa esto. Una vez escuché a una persona decir, si el Señor me diera la oportunidad de ganarme el quino, entonces yo daría mucho dinero para plantar iglesias y capacitar nuevos líderes. Lo que aparentemente parece ser una buena razón para ganar el quino, uno podría hacer ese trato con el Señor, ¿no? Tú me das el quino, yo te devuelvo una parte. Y lo que parece ser una actitud aparentemente piadosa, en realidad no refleja más que un corazón codicioso. ¿Sabes por qué? Porque no necesitas ser rico para ayudar a los demás. No necesitas ser rico para comprometer tu trabajo y tus recursos para la obra del Señor. Porque el Señor dijo, si no fuiste fiel en lo poco, tampoco lo vas a hacer en lo mucho. Porque si no fuiste capaz de ser generoso con lo poco que yo te di, estoy seguro que tampoco lo vas a hacer cuando tengas mucho. Y ese es el problema con nuestro corazón. Entonces, fíjense, yo quiero llevarlo al versículo 17 porque el apóstol Pablo dice, no es que yo busque dádivas, no es que el apóstol Pablo cuando se iba de la iglesia les decía, oye, yo me voy, pero acuérdense que todos los meses me tienen que depositar. No, el apóstol Pablo cumplía su trabajo, se despedía de sus hermanos, los abrazaba, les decía, hermanos, que el Señor les bendiga, ha sido un placer estar con ustedes, yo voy a seguir con mi trabajo. Y dice, no es que yo busque dádivas, no es que yo busque que la gente me ofrende. Él dice, yo busco que esto abunde en fruto para ustedes. Porque él dice, todo lo que he recibido y he tenido en abundancia, yo con eso estoy lleno. Con lo que el Señor me envía, yo con eso estoy contento, porque aprendí a estar satisfecho, ya sea que mi situación sea de abundancia o de estrechez. Entonces, este sermón, queridos hermanos, no es una excusa para manipularlo a usted emocionalmente, de modo que al final del culto usted ponga toda su billetera en la bolsa de las ofrendas. Por favor, no crea que es así. Además, además está decir esto, yo lo he dicho muchas veces, si usted visita, si usted está por primera vez aquí en nuestra iglesia, déjeme decirle que a nosotros no nos interesa su dinero. Ni se moleste en ofrendar, de verdad. Si usted visita, está por primera vez acá, nosotros no queremos que usted ofrende. No necesitamos su dinero. El Señor no necesita de su dinero. Quienes tenemos un compromiso con el sostenimiento de esta iglesia somos quienes hemos comprendido que el Señor nos llamó a servir en el contexto de esta iglesia y somos miembros de esta iglesia. Nosotros sí asumimos un compromiso. Quienes no son miembros no se sientan obligados a hacerlo, por favor. Porque de verdad no nos interesa el dinero de las personas. Lo que nos interesa es lo que dice el apóstol Pablo, que usted se transforme en un adorador. Porque cuando Pablo habla de las dádivas, fíjense los términos que él ocupa. Él dice, yo estoy contento con lo que ustedes me enviaron. Y dice, punto y coma, la parte final del verso 18, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Estos conceptos son conceptos que rememoraban los sacrificios que ofrecía el pueblo para glorificar al Señor. Eran sacrificios a través de los cuales ellos adoraban al Señor. Este es un sermón escrito para que usted reflexione acerca de su condición de administrador y para que usted pueda tomar hoy día la decisión de glorificar a Dios y adorar a Dios con lo que Él le ha dado. Pablo no busca manipularnos financieramente. Ya nos dijo que él había aprendido a estar satisfecho cualquiera fuera su
situación. Pablo recibe esta ofrenda no porque las necesite, sino porque son una manera a través de la cual la iglesia de Filipos está adorando al Señor. La iglesia de Filipos le dice: pastor, aquí está la ofrenda. Esto va a ser de bendición para usted, pero no crea que es por usted. Esto lo hacemos porque el Señor nos ha dado en abundancia y nosotros a través de esto queremos agradecer y glorificar a nuestro Dios. Por eso dice olor fragante, sacrificio acepto. Pablo utiliza este lenguaje sacerdotal para referirse a las donaciones que él recibió, porque de hecho son una forma de adoración a Dios. Entonces los he dicho yo muchas veces y nunca me voy a cansar de repetírselos porque es una pregunta clave, ¿no? Nosotros tenemos solo dos alternativas: o vamos a alabar a Dios con nuestro dinero o vamos a alabar a nuestro dinero como a un Dios. Es así de sencillo, no hay términos medios. O adoramos a Dios con lo que tenemos, o lo que tenemos lo adoramos como si fuera nuestro Dios y ponemos nuestra fe en eso. ¿Adoraremos a Dios siendo buenos administradores? Porque no se trata de que usted venga y dé a la iglesia lo que no tiene, o de más allá de lo que es razonable. Usted tiene que ser responsable financieramente. Sus prioridades son, primeramente, pagar sus cuentas y sus deudas. Segundo, sostener y alimentar a su familia. Pero también incluir en eso el hecho de que el Señor nos ha llamado a ser generosos con otros y con su iglesia. A que de lo mucho que nosotros tenemos no podemos pensar solo en satisfacernos a nosotros mismos, en llenar nuestros propios vientres. Porque cuando el apóstol Pablo mandó a trabajar a los flojos de la iglesia, ¿sabe por qué lo hizo? Lo hizo para que tuvieran que compartir con el que padece necesidad. Que tengan que compartir con el que padece necesidad. Porque finalmente el apóstol Pablo dice: así adoramos a Dios, amando al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Sobre todo en tiempos de Navidad, en tiempos en donde pareciera ser que brota la generosidad en el corazón de las personas, muchas veces solamente nos tomamos una aspirina. Disculpen que lo diga de esta forma, pero a veces la solidaridad es solamente una aspirina para acallar nuestra conciencia. Porque es fácil darle a otros lo que nos sobra. Es fácil darle a otros lo que nos estorba en la casa. Es fácil darle a otros lo que para nosotros es basura. Yo le pregunto, si usted realmente, cuando es consciente de las necesidades del otro, ayuda de la misma forma en que tal vez a usted le gustaría suplir sus necesidades. ¿Usted recibiría o se compraría un par de zapatillas viejas y gastadas? Y si tú no las quieres, ¿por qué otros deberían quererlas? Y podemos aquí ocupar el argumento de la conciencia del reciclaje y la basura. Perfecto, ¿no? Pero si tú no estás dispuesto a bendecir a otro con algo que a ti te gustaría tener, entonces, ¿dónde realmente está el esfuerzo? Porque si tú quieres zapatillas nuevas para Navidad, ¿por qué tienes que darle las viejas al que también quiere unas nuevas? Por eso decimos, hermanos, que a veces lo que queremos solamente es alimentar nuestro vientre y creemos que ayudando a otros con lo que nos sobra estamos acallando esa conciencia. Y lo que estamos haciendo es solamente alimentar nuestro orgullo delante del Señor. Y no estamos siendo buenos administradores porque no estamos siendo generosos ni con los demás ni con la iglesia. Por eso el versículo 19 dice: si ustedes buscan adorar a Dios con lo que el Señor les ha dado, si ustedes ofrendan y ayudan a otros y ayudan a la iglesia en su sostenimiento como un acto de adoración, el versículo 19 dice: mi Dios les suplirá todo lo que les falte conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús.
La promesa de Dios es que siendo buenos administradores de nuestros recursos, siendo bondadosos y generosos y no egoístas y codiciosos, entonces el Señor siempre mantendrá nuestras necesidades cubiertas. Así de sencillo. Sé un buen administrador, dice el Señor, y nunca te faltará lo suficiente. Tal vez te va a faltar para los gustitos y para los lujos. Pero el Señor dice, tú sabes muy bien que hay cosas que quieres y que no necesitas. El Señor prometió satisfacer siempre tus necesidades. Y dígame si Él no ha sido fiel hasta aquí. Creo que yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí podríamos pararnos y decir, el Señor no fue fiel conmigo. El Señor siempre ha suplido nuestras necesidades. Así que la parte final es muy bonita. Y la verdad es que yo me sentí muy identificado con lo que Pablo escribe al final. Me sentí saludado por el apóstol Pablo. Y yo creo que usted también lo sienta así. Él dice, saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan, todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César, probablemente una familia amiga del apóstol Pablo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Pablo nos dice, ojalá que todo lo que yo he escrito y sobre todo lo cual hemos reflexionado hoy día haga eco en sus corazones. Y lo atesoren y lo guarden para vivir vidas satisfechas en Cristo. Siempre hay más razones para sonreír que para llorar. Siempre hay más razones para agradecer que para vivir con amargura en el corazón. Pablo está hablando de la iglesia, de un grupo de personas que estaban sirviendo a un mismo Dios y a una misma misión. Así que quiero yo hacerle un desafío final. Porque en primer lugar, yo quiero sinceramente agradecer. Estamos llegando a fin de año. A fin de año siempre hacemos evaluaciones, revisiones de procesos. Y sinceramente quiero hoy día agradecer a la iglesia porque en muchas maneras, de muchas formas, esta iglesia ha sido muy generosa. Y tal vez eso es algo digno de ser reconocido, como el apóstol Pablo lo reconoció en la iglesia de Filipos. Yo hoy día, como pastor de esta iglesia, quiero felicitar a esta congregación porque en muchos sentidos ha sido una iglesia generosa. En muchos sentidos ha ido en auxilio de aquel que lo necesita. Y en muchos sentidos ha sido fiel en poder darle al Señor lo que le corresponde. Y a través de sus ofrendas, de sus diezmos, de la manera en que usted está fielmente administrando sus recursos, esta iglesia, por la misericordia del Señor, ha logrado sostener un trabajo que tal vez no se ve aquí. Pero gracias al trabajo que estamos haciendo como iglesia, el Señor nos está permitiendo plantar una iglesia en Coronel. Estamos sosteniendo un trabajo en Los Ángeles. Estamos apoyando y sosteniendo un trabajo en Tomé. Estamos apoyando un trabajo que se está realizando en Yungay para revitalizar una iglesia que lamentablemente entró en crisis. Yo quiero que usted sea consciente de eso, que nuestras ofrendas no solo se quedan acá. Y yo sé que de repente nos gustaría que hiciéramos algunas modificaciones. Yo sé que está pendiente lo del baño. Tenemos buenas noticias después para ustedes. Venga a la asamblea en enero, tenemos buenas noticias. Yo sé que tal vez hay cosas que no hemos resuelto en nuestro espacio, pero sinceramente, queridos hermanos, estamos en un lugar que es cómodo. ¿Estamos en un espacio que nos es funcional para nuestras actividades? Absolutamente. Y nos está alcanzando para arrendar un lugar en Coronel, sostener un pastor y que familias y personas sean alcanzadas por la predicación en ese lugar. Lo mismo en Los Ángeles, lo mismo en Tomé, lo mismo en Yungay.
Entonces, hermanos, yo quiero que como iglesia sigamos abrazando esta visión de que el Señor nos mandó a predicar el Evangelio en cada corazón, a ser discípulos y plantar iglesia. Y mientras el Señor nos permita hacerlo, lo vamos a hacer con alegría. Y sabe que el Señor ha sido fiel, porque nunca nos ha faltado recursos. Nunca nos han faltado recursos. De alguna forma el Señor siempre los ha traído, de alguna forma siempre el Señor los ha levantado y eso nos ha dado muestras de su amor y su fidelidad. Por lo tanto, yo junto con felicitarles hoy día, quiero animarles a que sigamos mirando el futuro con esperanza, porque hay mucho más trabajo que hacer. Y usted tiene mucho que decir en esto, usted tiene muchos dones que entregar al servicio de la iglesia. Podemos comprometernos y ser una iglesia fiel, decirle, Señor, nosotros como iglesia, tal vez somos una iglesia pequeña, insignificante, perdida en una ciudad del sur de un país que está al fin del mundo, pero nosotros aquí estamos dispuestos a sumarnos a lo que tú estás haciendo. Y que Él nos sorprenda, y que Él nos diga cuál es la dirección que tenemos que tomar. Pero no dejemos de ser fieles con el Señor. Y si tal vez durante este año, tal vez por distintas razones tú no has podido o no has querido ser fiel al Señor, déjame decirte que la palabra nos entrega siempre consuelo. Tenemos un Dios que da mucho más de lo que pide. Y Él nos entrega perdón y salvación a pesar de nuestras condiciones, a pesar de nuestra ingratitud, a pesar de nuestro pecado. Él nos entrega de su gracia y de su amor. Él nunca nos fallará. Esto no es un intercambio, no es que si yo le doy a Dios, Dios me da de vuelta. No funciona así. El Señor siempre da mucho más de lo que Él pide a cambio. Pero si el Señor hoy día está amonestando tu corazón respecto de algo en lo que tú no has sido fiel, hoy día es el tiempo en el que podemos ponernos a cuentas con el Señor. Hoy día es el momento en que podemos delante de la cara del Señor decir cuáles han sido las razones y motivaciones de nuestro corazón que nos han impedido o que nos han llevado a decidir no participar de la obra y la misión del Señor. Y el Señor hoy día te da esa hermosa oportunidad de que te arrepientas y de que busques en su gracia y en su infinita misericordia la motivación o la capacidad de poder comprometerte a ser generoso con el prójimo y con la obra del Señor. Siempre hay una oportunidad para volver a comenzar. Siempre hay una oportunidad para ponernos a cuenta con el Señor. Nunca es tarde. Aprovecha hoy día. La Biblia dice, busquen a Dios hoy, porque Él hoy día puede ser hallado, tal vez mañana sea tarde. Que el Señor nos anime en esa labor. Te dejo 3 cosas para que durante la semana pensemos y practiquemos. Primero, ¿de qué manera estás reflejando el carácter generoso de Dios en la administración de los recursos que Él te ha confiado? La Biblia es muy clara, dice, el Señor te da para satisfacer tus necesidades, no te quepa duda alguna de eso. Nadie te está pidiendo que saques el pan de tu boca para dárselo a otra persona. Pero el Señor nos da mucho más de lo que necesitamos. ¿De qué forma estamos siendo generosos con el prójimo, con aquel a quien podemos bendecir y también con la obra del Señor? Segundo, si tu manejo de recursos fuera un testimonio para otros, ¿estarías tú inspirando a más personas a vivir en fidelidad y generosidad hacia la misión de Dios? Si otro te llegara y te pidiera que le contaras tu experiencia, ¿cómo te ha ido a ti con eso? ¿Qué le contarías? ¿Qué le dirías? Le dirías, en realidad, el Señor ha sido siempre fiel conmigo. Cuando he dado, el Señor siempre ha sido fiel conmigo. Y cuando no he dado, igual el Señor ha sido fiel conmigo. Pero nuestra forma de administrar recursos está inspirando a otros o inspiraría a otros hacia la fidelidad y la generosidad. Y tercero, ¿estás experimentando la verdadera alegría que surge de dar para la obra de Dios? ¿O tu enfoque financiero está centrado en tus propios deseos y necesidades?
Siempre hay oportunidades para dar. Siempre hay oportunidades para redimir nuestras finanzas, para no centrarlas en nosotros mismos, sino en aquello que el Señor demanda de quienes somos discípulos suyos. Te quiero invitar entonces a que puedas inclinar tu rostro y que oremos al Señor por su misericordia. Amado Padre Celestial, una vez más queremos darte gracias por lo bendecido que ha sido para nosotros este proceso. Hoy día llegamos al final de la carta de Filipenses y tú, Señor, nos has mostrado la verdadera alegría, no esa que el mundo promete en cosas pasajeras, en proyectos, Señor, que se desmoronan fácilmente. Esa alegría que tiene por cimiento aquel que es la roca, que es Cristo Jesús. Queremos, Señor, construir nuestra vida sobre ese cimiento. Porque cuando nuestra vida esté cimentada en la verdad que es Cristo, entonces hallaremos satisfacción cualquiera que sea nuestra circunstancia. Cuando Cristo sea el ancla de nuestra embarcación, no importa cuán grande sea la tormenta, sabemos, Señor, que tú nos ayudarás a sobrellevarla. Y hoy día, Señor, muy en particular te pido que tú bendigas a esta iglesia y la sigas, Señor, bendiciendo porque ella ha mostrado ser una iglesia generosa. Gracias, Señor, por el corazón generoso de mis hermanos. Gracias porque en muchos de ellos tú has puesto el deseo de servirte y honrarte a través de lo que tú les has dado. Aún, Señor, cuando no lo has necesitado, tú nos has invitado a que podamos reconocer que eres nuestro Dios y el dador de todo lo que tenemos, a través, Señor, del apoyo y de la ofrenda hacia nuestros hermanos en necesidad y hacia el sostén también del trabajo de esta iglesia. Yo te ruego, Señor, que también tú puedas tener misericordia del corazón que no ha podido hacerlo. Cualquiera que sea tal vez la motivación que le ha llevado a eso, Señor, que hoy día tú nos invites a reflexionar, a pensar, Señor, y a confiar en ti, a ser fiel a ti, Señor, así como tú lo has sido con nosotros, confiando en la promesa de que a tus hijos nunca les hará falta de lo necesario. Te alabamos, Señor, y te pedimos que tú bendigas a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Y sobre todo, Señor, que te manifiestes en el corazón de aquellos que tal vez aún no te conocen, que tal vez aún no han comprendido, Señor, por la fe que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, que ellos hoy día también puedan poner su mirada en ti y recibir el regalo de la vida eterna en sus corazones. Te lo pido, Señor, en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Amén. Amén.